Gracias. Entonces, vamos a ver el tema de la espiritualidad de Cristo Rey a la luz de María Reina. ¿Cuál es el objetivo de esta plática? Ver cómo María nos conduce a Jesús, o como veíamos desde la que tuvimos en la formación pasada, si la vez pasada veíamos cómo la misa es la fuente de una correcta vivencia de la espiritualidad de Cristo Rey. Ahora vamos a ver cómo una auténtica devoción mariana es la que realmente permite que seamos capaces de comprender lo que significa el reinado de Cristo en nuestros corazones. Voy a hacer una brevísima recapitulación de la introducción de la sesión anterior, que habíamos comentado esto. La espiritualidad consiste, o sea, ¿qué es la espiritualidad? Es el seguimiento de Cristo. ¿Para qué? Para poder recibir su salvación, o teológicamente eso se llama justificación, pero también para seguir a Cristo, para configurarse completamente con Él, es decir, hacernos otros Cristos. ¿Cuándo empieza el seguimiento de Cristo? El seguimiento de Cristo empieza desde el momento en que hemos sido bautizados y recibimos la fe. Y el seguimiento de Cristo implica, por lo mismo, que Cristo vaya reinando sobre nosotros, es decir, que Cristo vaya adquiriendo y ejerciendo el dominio de habernos conquistado mediante su pasión, mediante su muerte, mediante su resurrección sobre nuestras vidas. Ahora, en ese sentido, la espiritualidad es una. Hasta hablamos de la espiritualidad católica, y las bases, los cimientos de la espiritualidad católica son las Sagradas Escrituras, la tradición, el magisterio, y si vamos desglosando eso, lo que cimenta una auténtica espiritualidad es la vida de oración, la vida de sacramentos, la buena vida cristiana, una vida moral acorde a la salvación que hemos recibido de Cristo, y también el ejercicio de las obras de Cristo, es decir, la vida de virtud, la vida de caridad y la vida de misericordia. Esto como una recapitulación rápida, ¿no? Entonces, para poder con esa, ahora, la espiritualidad católica la vamos viviendo que según lo que Dios nos llama a vivir, es decir, todos estamos llamados a reflejar a Cristo con nuestras vidas, todos estamos llamados a seguir a Cristo, pero no todos reflejamos a Cristo de la misma manera, ni del mismo modo, ni en la misma época. Esto es el origen de que si la espiritualidad católica pudiéramos concebirla como una luz, o como la luz que sale del sol, literal, teniendo en cuenta que el sol es Cristo, se refleja en cada uno de nosotros dentro de algún espectro especial, ¿no? Entonces, así como la luz del sol se subdivide, ¿no? en 7 colores, de un modo semejante, la espiritualidad católica se va manifestando en otras espiritualidades, ¿no? La espiritualidad de Cristo Rey, en ese sentido, es una de las espiritualidades que existen dentro del conjunto de la espiritualidad católica. Ahora, sobre esa base habíamos visto cómo toda misa introduce y cómo toda misa permite vivir mejor el seguimiento de Cristo, y la espiritualidad de Cristo Rey no es la excepción. Ahora vamos a ver cómo la Virgen María, que ha sido la primera en seguir a Cristo, es modelo en general de toda espiritualidad católica, pero muy particularmente, podemos decir muy especialmente para nosotros, modelo de qué significa que Cristo reina en nuestras almas. Entonces, ¿cómo vamos a dividir esto? En primer lugar, vamos a tomar el texto de la Anunciación. A partir del texto de la Anunciación, vamos a ir a 3 dogmas marianos: el dogma de la maternidad divina de María, el dogma de la Inmaculada Concepción y el dogma de la virginidad. Y después vamos a pasar al momento de María al pie de la cruz de San Juan. Primero vamos a tomar a San Lucas, después vamos a tomar a San Juan, y a partir del pasaje de María al pie de la cruz, vamos a hablar también del dogma de la Asunción de María. Y vamos a ver cómo, desde las Sagradas Escrituras
y desde la tradición de la Iglesia manifestada a través del dogma, encontramos en la devoción a María un modelo perfecto y una intercesora de lo que significa que Cristo sea Rey, que Cristo reine en nuestras almas, y de lo que significa que nosotros sigamos a Cristo como Rey. Así que, a ver, sin más preámbulo, vamos a pasar ahora mismo a proclamar el Santo Evangelio según San Lucas, y lo vamos a hacer en el capítulo, espérate un segundo, en el capítulo 1. Entonces esto se los voy a proyectar porque si yo van a estar escuchando mi voz, pues mejor que puedan, que alguien más lo pueda leer. Por favor, ¿alguien puede proclamar a partir de el versículo 26? A ver, yo puedo. Gracias, Alex. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podría significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser esto si no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que está considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la sierva del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. En aquellos días, María partió y se fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. ¿Por qué empezamos con este pasaje? Porque a partir de este pasaje, literal, Dios le pide permiso a María para que pueda entrar en la historia. Pero, ¿qué nos dice esto? Primero de la devoción a María, y junto con la devoción a María, ¿qué nos dice esto respecto a el reinado de Cristo en nuestras almas? Vamos a ir analizando esto. En el pasaje de la Anunciación nos encontramos con un auténtico proceso espiritual de qué es lo que significa que Dios reine en nuestras almas. A lo mejor de buenas a primeras, como que no parece tan evidente, pero si lo vamos analizando, lo vamos a encontrar. Entonces, vamos a ir al primer punto. Dios sale al encuentro en la vida cotidiana. María, para ser la madre de Dios, no, vamos a decir así, no fue ella la que tuvo la iniciativa de salir a encontrar y a buscar que Dios se encarnara o que Dios se hiciera presente. Dice, al 6º mes del embarazo de Isabel, un ángel se apareció en un pueblo llamado Nazaret, donde estaba pues, la Virgen, ¿no? Es Dios el que
busca salir al encuentro desde lo más ordinario y lo cotidiano de la vida. La misión que Dios le quería dar a la Virgen María era literal la más importante de toda la historia de la humanidad. Nada más y nada menos que pedirle permiso para entrar en la historia y poder así compartir nuestra humanidad para que, así como Dios se hace hombre, los hombres pudiéramos ser como Dios, recibir la salvación y tener acceso a la vida eterna. Ahora, para que eso ocurriera, Dios no buscó, vamos a decir así, algo súper mega espectacular. Va hacia lo cotidiano. La presencia de Dios se puede dar ahí en lo más cotidiano y sobre todo, y esto es muy importante para los que buscamos vivir el espíritu social cristiano, se da en el seno de un hogar. La presencia de Dios se da en lo cotidiano del hogar. Primer punto. Segundo punto, Dios usa mediadores para hacerse presente. Y a mí este punto, las veces que he compartido la reflexión sobre esta meditación, la verdad es que me encanta. No sé si han notado que luego, para tomar decisiones espirituales, como que pobrecito le estamos achacando la culpa de todo al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es que tengo que discernir, es que el Espíritu Santo me dijo esto, es que el Espíritu Santo me dijo lo otro, ¿no? Es que, los dones, es que esto, es que el otro. O sea, sí, pero la verdad es que eh, eso no, eso ni siquiera le pasó a la Santísima Virgen María. Dios, para solicitarle, para mandarle a la Virgen María su misión, manda un mediador que es el ángel. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esa es la forma ordinaria de actuar de Dios. Dios, para hacerse presente en medio de la historia, no, o sea, sí, en su infinita majestad no tiene ningún problema en asumir la historia, pero no se anda con comunicaciones privadas, sino que siempre utiliza mediadores. En el caso de la Virgen María es el ángel, en el caso nuestro es la iglesia, pero además particularmente el mediador de mediadores es Jesucristo, ¿no? Pero eso no me voy a adelantar. Pero, ¿qué nota espiritual podemos sacar de esto respecto al reinado de Dios en nuestras almas y en el mundo entero? A mí me gusta señalarlo de la siguiente manera. Si ni siquiera la Virgen María, con ser la Santísima Virgen María, con la misión más importante de toda la historia de la humanidad, Dios directamente le comunicó lo que quería decirle. Ni fue el Espíritu Santo el que directamente le habló, sino que existió la mediación de un ángel, o sea, existió la figura de un mediador que nos hace pensar a nosotros que para la toma de decisiones espirituales o para la toma de decisiones de que Cristo se haga presente en la historia, eh, vamos a ser los iluminados que nos comunicamos directamente con Dios. Eso no pasa, no es así como actúa Dios. Dios actúa siempre por medio de mediadores. Y en la medida en la que vayamos avanzando vamos a ir viendo cuáles son los nuestros, ¿no? Pero ahora estamos viendo a la Virgen María. Tercer punto, cuando el ángel se le aparece a la Santísima Virgen María, le tiene que decir en primera instancia que no tenga miedo. O sea, la saluda como llena de gracia, pero al mismo tiempo le dice que no tenga miedo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿cuándo uno tiene miedo? El miedo es la emoción normal ante lo desconocido. ¿Qué quiere decir que el ángel le haya dicho a la Virgen María que no tuviera miedo? Que lo que le estaba pidiendo la excedía completamente. Cuando Dios se hace presente en la historia de la humanidad, Dios, con ser quien es, con toda su majestad, con todo su poder, con toda su omnipotencia, nos trasciende. Así que es majestuoso, es terrible, ¿no? Y la presencia de Dios en la historia es algo que siempre nos va a exceder. Y a ver, acá me parece que todos ustedes son papás, todos, y tienen la experiencia además de tener trabajo y tienen un montón de experiencia de este estilo.
Simplemente en el ámbito humano, cuando uno se ve ante una empresa muy grande que nos excede, uno sí siente cierto temor. Ahora, imagínense lo que implica la empresa de hacer presente a Dios en medio de la historia. Es otro nivel de temor. Pero eso es bueno, porque si no hubiera temor, querría decir que somos nosotros los que nos estamos inventando nuestras cosas. Cuando uno no siente miedo, cuando uno está seguro, cuando lo que uno está haciendo es producto de los propios cálculos y que te va a salir. A ver, uno no tiene miedo de llegar y sentarse a la mesa a comer. Bueno, dependiendo de quién cocine, ¿no? Pero de modo ordinario uno no lo siente. Eh, ¿Por qué? Porque es algo muy cotidiano, porque es algo que está bajo mi control. Lo que nos enseña la Virgen María ante este saludo de las palabras del ángel es que cuando algo viene de Dios para que Él se haga presente en medio de la historia, siempre nos va a exceder. Entonces, tanto nos excede que necesitamos un mediador que nos introduzca, pero además nos excede hasta tal punto que nuestra propia naturaleza nos dice, yo no puedo con esto. Esto va más allá de mis capacidades naturales. Y ese es el punto, porque lo que se va a realizar no ocurre con las capacidades naturales. Siguiente punto, ¿qué es lo que sucede después? Lo que sucede es que el ángel le da una explicación a la Virgen María de lo que Dios quiere de ella, ¿no? Entonces, el ángel le comienza a decir con mucha claridad que pues ella va a ser la madre de Dios, básicamente. Es decir, junto con el miedo hay una iluminación interior de lo que Dios quiere, de cuál es la misión que Dios pide, y de vuelta es muy importante que esta iluminación de lo que la Virgen va a tener que realizar, de lo que la Virgen va a tener que vivir, no ocurre porque el Espíritu Santo se lo haya dicho a la Virgen, sino ocurre por medio del mediador. De un modo semejante, la misión de hacer presente a Cristo en medio de la historia, que es la misión a la que estamos llamados a todos los cristianos para compartir la salvación de Cristo y que en eso consiste el reinado de Cristo Rey, eh, no va a ser nunca ni algo que nazca de nuestros propios deseos, y dos, tampoco va a ser algo que nazca de vuelta porque somos los más iluminados. Es siempre por medio de los mediadores, y en nuestro caso el mediador es la iglesia. Siguiente paso, viene la pregunta de María: ¿cómo va a ser esto posible? Y para esto hay que mirar un poquito hacia atrás y comparar a María con Zacarías. ¿Por qué los vamos a comparar? Pues porque la verdad el primero que los comparó fue San Lucas en el Evangelio, entonces pues ya, eso nos habilita a nosotros a andar haciendo comparaciones. Fíjense, si recuerdan ustedes, con Zacarías pasa algo similar. Zacarías está ejerciendo su ministerio. Va al templo, va a ofrecer el sacrificio. Eso es algo que no ocurría con mucha regularidad porque significaba que él estaba entrando al lugar especial del templo donde se ofrecía el sacrificio, que no era algo regular, pero además como eso lo hacían distintos sacerdotes, eso era algo que te ocurría más o menos una vez en la vida. Va a este lugar reservado del templo Zacarías, está ofreciendo sacrificio y se le aparece también el ángel Gabriel. Y también le indica la misión que él va a tener. Ahora, ¿cuál es el problema de Zacarías o cuál es la reacción de Zacarías ante lo que el ángel le pide? Lo que hace Zacarías es, lo cuestiona. Y le dice, a ver, tú me estás diciendo que yo con mi esposa voy a ser papá del precursor del Mesías. Ok, perfecto. A ver, ¿cómo te explico que la biología no me da? Entonces, Zacarías saca ¿cómo va a ser? Esto no se puede. Y le pregunta al ángel, pero en realidad lo que está haciendo es, le está poniendo una objeción. ¿Qué le pasó a Zacarías por ponerle una objeción al ángel, es decir, al mediador? Pues se quedó mudo y no pudo hablar hasta que se cumplió la profecía, ¿no? Hasta que le puso por nombre el nombre de Juan, a San Juan el Bautista. Ahora, la actitud de la Virgen María es radicalmente opuesta, porque la Virgen María, vamos a decirlo así, es consciente
de sus limitaciones, es decir, ella es justo humilde, ese es el pasaje que sigue en San Lucas. María reconoce su humildad, reconoce su ser criatural, reconoce que ella por ella misma no puede ser madre de Dios, pero también reconoce el poder de Dios que puede hacer lo que quiere. Entonces María, vamos a decir, evita, la actitud de María nos enseña a evitar dos extremos. Primero, el escepticismo, de que si Dios pide algo para hacerse presente en medio de la historia y eso algo me excede, una desviación espiritual es decir, esto no se puede. No se puede pues, porque yo no puedo, y si yo no puedo, nadie puede hacerlo. Y Dios no lo puede lograr porque yo no puedo, ¿no? Si yo soy el instrumento de Dios y Dios me lo está pidiendo, y, y si yo no puedo, pues entonces Dios no va a poder actuar en la historia. Esa no es una correcta actitud espiritual. Ahora, la otra actitud espiritual también incorrecta es decir, yo puedo porque quiero aunque esto me exceda, ¿no? O sea, como que una especie de optimismo ingenuo, por no utilizar una palabra más fuerte, mediante el cual, en vez de ser dócil, ¿no? Y reconocer que es Dios el que lleva la obra y que uno obedece y que obedeciendo uno hace presente a Dios en la historia, es el tema de, sí, Dios me eligió para esto y yo puedo. Ni uno ni otro. La actitud de la Virgen María. Esto que Dios me pide por medio del mediador excede completamente a mis capacidades, es la parte de la humildad de la esclava, pero Dios es todopoderoso. Entonces viene la actitud de entrega confiada. Y yo creo, hermanos, que esta actitud de entrega confiada es ya el primer paso de apertura del reinado de Cristo en nuestras almas. Porque al final, ¿qué es un reinado? Que el rey pueda ejercer y practicar su voluntad, ¿no? Y la voluntad de Dios respecto a la Virgen María es que ella sea la madre del Salvador. Ahora, ¿cuándo se manifiesta esta voluntad de la Virgen María? O sea, incluso desde antes del Fiat, desde su pregunta. Porque ella no está preguntando para cuestionar, está preguntando para que Dios le indique el camino. O sea, María sabe que de A a C, ella no lo puede recorrer. Porque ella está en A, porque ella es humilde, porque ella, vamos a decirlo así, ¿cómo va a quedar embarazada si no conoce varón? Pero no le dice al ángel, esto es imposible. Y por eso el ángel le da una respuesta. Lo que va a suceder es que el Espíritu Santo descenderá sobre ti y concebirás un hijo al que será heredero del trono de David, su padre, y cuyo reino no tendrá fin, ¿no? También ahí es muy bonito como en San Lucas se está hablando muchísimo de San José, aún sin mencionarlo, pero bueno, eso es tema de otra plática. Pero no sé si pude expresarme bien en este punto. La Santísima Virgen María le pregunta a Dios cómo se realiza su voluntad en ella, no para cuestionarla, sino realmente para ser guiada. Y esto es justo, me parece a mí, el primer signo de apertura a la voluntad de Dios, el primer signo de docilidad hacia el Rey. Eh, una vez que esto ocurre, perdón, estaba admitiendo a una persona que está en espera. Una vez que esto ocurre, viene lo siguiente, viene el sí de la Virgen María. Es decir, Dios da inteligencia respecto a su voluntad, Dios muestra qué es lo que quiere a la Virgen María. La Virgen María pregunta el cómo, la Virgen María escucha, la Virgen María acepta, dice el sí. Y en este sí se ejecuta la voluntad de Dios por medio de la historia. Entonces, vemos cómo el que se ejecute la voluntad de Dios en medio de la historia requiere de dos movimientos del corazón. Un movimiento interno, que es el movimiento de confianza humilde en que Dios va a poder ejercer su voluntad,
Y después la puesta en práctica, vamos a decirlo así, el decir que sí. No es el mismo movimiento. María no dice que sí mágicamente. María dice que sí después de haber escuchado, conociendo sus limitaciones, pero al mismo tiempo dejándose guiar por lo que Dios quiere y confiando en que Dios es fiel para llevar a cabo eso que está diciendo que puede hacer. En esa confianza en que Dios es fiel y realiza y cumple sus promesas, porque Él es todopoderoso, eh, porque Él es grande, entonces dice su sí. Y acá está toda la fuerza del sí de María. San Bernardo, en una homilía que tiene justamente sobre la Anunciación, dice de un modo muy bonito, en ese instante, todo el coro celestial, todos los ángeles, toda la historia se paralizó para contemplar ese momento, porque Dios, que tenía la intención de salvar a la humanidad, le estaba pidiendo permiso a María, una criatura, para poder realizar su plan de salvación. Eh, Ahora, les digo, yo creo que el sí de María ya estaba, por supuesto, en semilla desde el momento en que le hace la pregunta al ángel del cómo, ¿no? O sea, porque ya estaba a la disposición del corazón. El sí lo que hace es concretar ese movimiento, ejecutarlo, manifestarlo públicamente, con lo cual acá tenemos otro dato para vivir nuestra espiritualidad. No basta con la disposición interior se ejecuta y se pone en práctica con un acto de fe que es público. Tan público es que a todos nos consta el sí de María. O sea, si hablamos del fiat de María, si hablamos del sí de María, pues yo creo que no hay, o sea, vamos, incluso un no cristiano tiene una cierta noción de lo que es eso, ¿no? Bueno, cada vez menos, pero es nuestro deber que así siga siendo. Pero aunque sea por cultura general, ni siquiera por teología, todo el mundo más o menos ha escuchado alguna vez hablar del sí de María. Eh, es el sí público, es el sí concreto que manifiesta exteriormente el movimiento interno del corazón de la Virgen. ¿Qué es lo que ocurre después de eso? María queda sola porque el ángel la dejó y se fue. Y María empieza a cumplir su misión. Tal es así que lo primero que se muestra después de eso es cómo María se va a visitar a su prima Isabel. O sea, apenas María concibe al Salvador del mundo, luego va directamente a compartirlo, a llevarlo hacia los demás. Entonces, ¿cuál es este proceso de la Virgen María, que es un proceso interno y externo y que puede indicarnos rasgos para una auténtica espiritualidad católica, además en específico rasgos para el seguimiento de Cristo como Rey? Recapitulándolos rápidamente, Dios siempre manifiesta su voluntad por medio de intermediarios. Cuando Dios manifiesta su voluntad, experimentamos el contraste entre nuestras propias capacidades naturales y lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere siempre nos va a exceder, si es que viene de Él. Ante esto ante esta excedencia, vamos a decirlo así, es bueno, lícito y justo eh, preguntarle a Dios cómo va a ser. Podemos decir que hay incluso un movimiento prudencial, ¿no? Es decir, a ver, si yo estoy en el punto A, Dios me quiere en el punto C, a ver, Dios indícame cómo moverme de A a C o cómo va a suceder esto. Y es un diálogo, o sea, es un diálogo entre la voluntad de Dios, la persona que ha sido llamada y el intermediario, ¿no? Que está explicando. Y después viene la parte de la ejecución. María dice que sí, se abre a la voluntad de Dios y la empieza a poner en práctica. ¿Qué otro detalle importante vemos también en la Virgen María? Fíjense cómo el ángel le dio los comos generales, pero no le dio el paso por paso específico. O sea, literal dice, el ángel la dejó y se fue.
Y María es la que tiene que tomar la decisión de visitar a su prima Santa Isabel. María es la que tendrá que hablar con José también, ¿no? O sea, digo, Dios por su parte hace también lo mismo con José. Y así como está el sí de María, podemos hablar análogamente de un sí de San José. Eh, y son, y si bien en determinados momentos reciben iluminaciones internas para ver qué hacer y qué no hacer, por ejemplo, cuando el ángel dice a José, toma al niño y a su madre y váyanse para Egipto, no les dice, y van a ir por este camino, por allá no, porque hay tráfico, por allá sí date la vuelta porque pagas un impuesto menos, y son decisiones que ellos tienen que ir ejecutando. Del mismo modo, el seguimiento de Cristo como Rey, vamos a tener los lineamientos generales en la iglesia, que es nuestra mediadora, o sea, sin la cual no podemos tener acceso a la voluntad de Dios, eh, pero en ningún lugar vamos a tener marcadito paso por paso, minuto por minuto, lo que tenemos que hacer. Para los que somos un poco más desordenados, eso está buenísimo. Para los que son más estructurados, es mucho lo siento. Pero Dios está abierto a la creatividad humana a la hora de hacerse presente en el mundo. Pero ojo, a la creatividad humana que antes ha reconocido sus limitaciones, a la creatividad humana que busca hacer la voluntad de Dios y la creatividad humana que no se inventa los principios, sino que busca cómo aplicarlos, ¿sí? Esto me parece a rasgos generales el movimiento espiritual que vivió la Santísima Virgen María y que podemos calcar a la hora de decir, bueno, ¿cómo vivo yo este querer conocer la voluntad de Dios, el querer vivirla en mi propia vida y querer ponerla en práctica? Ahora, esto que es bíblico tiene una correspondencia dogmática, vaya, que también tiene su base bíblica, pero tiene un sello más fuerte, cargado también junto con la tradición, ¿no? Eh, para que la Virgen María pudiera conocer la voluntad de Dios, aceptarla y ponerla en práctica, ella fue preparada, ¿no? Y ella no solamente fue preparada, sino que ella hace que toda su voluntad sea la voluntad de Dios. Si nosotros queremos saber qué es lo que auténticamente significa vivir la espiritualidad de Cristo Rey, mirando a la Virgen María, podemos verlo así, que querer lo que Dios quiera. ¿Qué significa que Cristo reine en nuestros corazones? Que quiero lo que Dios quiere y que estoy dispuesto a ponerlo en práctica. Y a ponerlo en práctica no solo en el sentido interior, sino también con las consecuencias públicas que eso tiene. En los dogmas marianos, yo creo que encontramos, primero, una buena definición de qué es, de quién es, bueno, más bien, una buena carta de presentación de quién es la Santísima Virgen María, pero también encontramos lineamientos espirituales de qué significa que Cristo reine en nosotros. Vamos a recordar, hay 4 dogmas marianos: el dogma de la maternidad divina, el dogma de la perpetua virginidad, el dogma de la Inmaculada Concepción y el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María. En ese orden fueron proclamados estos dogmas, pero no voy a irme por el orden en que fueron proclamados, sino de otra manera. ¿Qué necesitó la Santísima Virgen María para estar preparada para la misión que Dios le iba a dar? Eh, Necesitó haber sido concebida sin la mancha del pecado original. En ese sentido, el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿qué significa esto? María fue preservada de la mancha del pecado original desde el mismo momento en el que fue concebida en el seno de Ana. Lo aclaro porque a veces el dogma de la Inmaculada Concepción se confunde con la encarnación de Jesús. Eso significa que Dios siempre prepara para la misión a la cual nos va a enviar. Y ahora sí que según el tamaño del sapo la pedrada, según la misión que Dios pide, las gracias que nos va dando para que podamos ejecutarla. Y a veces nos partimos la cabeza
pensando que las gracias con las que Dios nos prepara son gracias intimistas, ¿no? El tema de las gracias personales, el tema de las gracias de Estado. Pero antes de las gracias personales y de las gracias de Estado, existen gracias mucho más públicas, mucho más cotidianas, mucho más evidentes, que son tan evidentes que las perdemos de nuestro horizonte vital. La gracia del bautismo, la gracia de la confirmación, tu gracia específica de Estado, particularmente si estás casado, tienes todo un sacramento de servicio al prójimo, la gracia de la renovación de la pureza bautismal que recibes en cada sacramento de la confesión, y la gracia de recibir al mismísimo Dios para que puedas configurarte más y más con Él en la Sagrada Comunión. Bajita la mano. Cuando decimos que Dios está pidiéndonos, porque además es ahora que es la Pascua, el tiempo pascual. Perdón la interrupción. ¿Podría darle rol de administrador a Rolando? Porque creo que hay unas personas que quieren entrar. Claro. Y yo en un momentito me voy a desconectar, si no también me anotaría para eso, pero perdón. Dale, padre, aquí estoy. Listo, muchas gracias, por cierto. Hola, Rolando. Muchas gracias, Alejandro. Entonces, las gracias, o sea, a ver, Cristo al resucitar, y es lo que estamos contemplando ahora en el tiempo pascual, envía a su iglesia a continuar su obra salvadora en el mundo hasta que Él regrese, ¿no? O sea, es básicamente envía a la iglesia a extender su reinado hasta que Él vuelva y hasta que su reinado sea ya completo y definitivo hasta su regreso el día del juicio final y para toda la eternidad. Necesitamos preguntarnos si Dios nos ha preparado. A mí me parece que es casi, o sea, a ver, por una cuestión de honestidad, sí, o sea, sí hay que preguntárselo, ¿no? Pero es casi un insulto, porque en el sentido de que Dios nos ha dado tanto que estamos acostumbrados a nadar en la riqueza de su gracia abundante, que ya lo tomamos como si además necesitáramos cosas más especiales para hacer algo que Cristo le ha pedido a toda la iglesia. Y en ese sentido, las gracias que recibimos de los sacramentos, sin contar además en las gracias específicas de Estado que uno recibe, nos preparan ya para ejercer esa misión que Cristo nos ha pedido, que es la de extender su obra salvadora, es decir, la de extender su reino en el mundo entero hasta que Él regrese. La misión está, sabemos por medio de la iglesia que Cristo nos ha enviado a eso. Es decir, nadie puede preguntarse si tiene o no que extender el reinado de Cristo. O sea, el que se lo pregunta, bueno, a ver, no, está bien, hay que preguntárselo porque nadie nace sabiendo, ¿no? Pero nadie se lo puede cuestionar al estilo del cuestionamiento de Zacarías, porque Dios ha sido muy claro con eso, la iglesia ha sido muy clara con eso, es la razón de ser de la iglesia, extender el reinado de Cristo en el mundo hasta que Cristo regrese. Y si Cristo envía hacia la iglesia para cumplir esa misión, también así como predispuso a la Santísima Virgen María para que tuviera, vamos a decir, las disposiciones necesarias para recibir a Cristo, del mismo modo, de un modo semejante, Cristo dispone a cada uno de los miembros de su iglesia con las gracias necesarias para cumplir eso a los que nos mandó a todos. Es decir, nadie debería poner en duda que Cristo nos ha enviado a extender su reino, porque eso está por revelación divina, por revelación clarísima, por extensión de la tradición, y toda obra de cristiano tiene que ser la extensión del reino de Cristo. Y si Dios nos ha mandado, mirando a la Virgen María, tenemos que tener la misma confianza de que así como la preparó a ella, nosotros también hemos recibido esa preparación. Y una preparación que, vamos, que no depende de nosotros. Es decir, de los sacramentos, el bautismo, el haber sido llamados a la vida cristiana, no dependió de nosotros. Es una gracia que Dios ha querido darnos en su infinita bondad y misericordia para bien nuestro en primer lugar,
pero sobre todo en el sentido genético, en el sentido de que el primer beneficiado cuando Dios llama es uno, pero ante todo por el bien de toda la humanidad y por el bien de toda la iglesia. No sé si me explico en ese punto. Eso es lo que podemos trasladar, ¿no? Mirando a la Santísima Virgen María en el dogma de su Inmaculada Concepción y mutatis mutandi, lo que para la Virgen fue eso, para nosotros es el bautismo, ¿no? Ahora, la Virgen María no solamente fue predispuesta, ¿no? Con las gracias necesarias para responder a Cristo, sino que además la Virgen se asocia de un modo total, con una entrega total a la misión que Dios le ha dado. Y en este sentido entran los otros dos dogmas marianos, el dogma de la virginidad de María y el dogma de la maternidad divina. ¿Qué apunta el dogma de la virginidad divina? Perdón, de la virginidad de la Santísima Virgen María. Apunta, bueno, primero al hecho muy real, muy físico, que la Santísima Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto, ¿no? En un misterio divino, pero también habla eh, a través de eso, o sea, a través de lo más propio que tenemos, que es el cuerpo, de la entrega total de María hacia Dios. Queremos saber qué significa también que Cristo reina en uno. Miremos la virginidad de la Virgen María. La virginidad de la Virgen María habla de una entrega absoluta de María a la voluntad de Dios, manifestada en la entrega hacia su Hijo Jesucristo. Y creo que si uno tiene que preguntarse si ha sido suficientemente fiel a Dios, tenemos que mirar o sea, nuestra meta, nuestra vara, nuestra medida es la virginidad de María. Y como ninguno va a llegar a eso, es también un modo de decir, siempre podemos crecer más en entrega a Dios. Primero, porque ya hemos sido preparados con las gracias necesarias, así como la Virgen María fue preparada desde su concepción, pero también porque es una entrega total y absoluta de toda la vida a Cristo. A ver, díganme qué otra cosa es el reinado de Cristo si no es eso. Y ahora, esto se junta también con la maternidad divina. María está tan enfocada hacia Cristo que para poder conocer el misterio de Cristo, miramos a la madre. Cuando en la iglesia se empezó a cuestionar que Jesús y Cristo fueran la misma persona, cuando se empezó a cuestionar el tema de la hipóstasis divina, es decir, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, dos naturalezas en una sola persona, eso empezó a haber ciertas herejías. Entonces, ¿qué dijeron? Pues mira, para poder entenderlo bien, miremos a la Virgen María. María es verdadera Madre de Dios. Ella engendró a Jesucristo según la carne, pero como Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y pues, no es ahí un tipito esquizofrénico, pues si Jesús es Dios y María es Madre de Jesús, entonces María es verdaderamente Madre de Dios. Fíjense cómo este dogma mariano también, si lo quisiéramos trasladar a la vida espiritual, digo, no es la única aplicación que tiene, pero es una de las aplicaciones, es toda la vida de María habla de Cristo. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que estamos viviendo bien la espiritualidad de Cristo Rey? Hasta el punto en el que, mirando tu vida, la gente pueda conocer a Jesús. O sea, que Cristo tenga tal dominio sobre tu vida, que ese dominio se vea reflejada hasta en la última esencia, es decir, hasta en la forma en la que descansas, la forma en la que te diviertes, la forma en la que haces bromas, la forma en la que te vas de vacaciones, la forma en la que trabajas, la forma en la que te comportas con los demás, la forma en la que haces apostolado, la forma en la que tienes que tomar decisiones. Es decir, cada instante de tu vida
tiene que reflejar a Cristo. Es decir, y por eso a mí me parece que a partir del dogma de la maternidad divina de María, podemos encontrar otra pista eh, de lo que implica eh, vivir que Cristo sea todo en todos, como dice San Pablo, hasta tal punto que conociendo a aquellos que han sido transformados por Cristo, se pueda llegar a contemplar el rostro de Cristo. Eh, Acá estamos poniendo lineamientos, no podemos agotar ahora todos los dogmas y todas las consecuencias, pero a ver, para que vean que las vertientes de la espiritualidad de Cristo Rey no se van a clavar en 4 platiquitas, ¿eh? Esto va a dar para años y años de profundización. Hemos hablado del dogma de la perpetua virginidad, del dogma de la Inmaculada Concepción y del dogma de la maternidad de la Santísima Virgen María, pero falta el dogma de la Asunción. Lo que está bonito de este dogma es que de algún modo tiene que ver, digo, aunque se viva hasta agosto, si vivimos bien ahora el tiempo pascual que nos queda, cuando llegue el 15 de agosto, que es el día de la Asunción de la Santísima Virgen María, vamos a poder entenderlo muy bien. Pero antes de esto, quisiera volver a la parte bíblica, y si bien por cuestiones de tiempo no le vamos a poder leer el párrafo completo, me gustaría que tengamos presente el Evangelio según San Juan, la parte en la que María está al pie de la cruz. Cristo dice, Cristo le encarga a Juan a María, y María queda como protectora de la iglesia, pero al mismo tiempo al cuidado de la iglesia, ¿no? Pero María está presente en cada uno de los momentos de la vida de Jesús, hasta tal punto que llega a ese momento máximo en donde Cristo está reinando desde su trono en la cruz. Ahí está presente también la Santísima Virgen María. ¿Qué significa el dogma de la Asunción de la Virgen María? Que María, bueno, es elevada en cuerpo y alma a los cielos. Entonces, María ha compartido todo con Cristo. Y ahora de María voy a pasar a Cristo para que podamos entender mejor a María, y además esto es justo lo que estamos viviendo dentro del misterio pascual. Cristo, nuestro Rey, comparte con nosotros incluso la muerte y la muerte de cruz, como nos recuerda San Pablo, y es decir, experimenta también el misterio y el dolor de la muerte, es decir, experimenta realmente la separación del cuerpo y del alma, pero al resucitar, ¿no? Resucita con esta vida nueva, manifestando su poder sobre el pecado, sobre el mal, sobre la muerte, pero además asciende al cielo por su propio poder y porque tiene autoridad. La ascensión de Jesucristo a los cielos por su poder es, vamos a decirlo así, su coronación regia. Y es más, les voy a pedir que en unos días que va a ser en unas semanas que va a ser la solemnidad de la ascensión de Cristo, presten por favor atención al prefacio, presten atención a la oración colecta, todo va a hablar de Cristo Rey. Más sobre la fecha hasta podríamos tener una meditación específica de eso, pero ahora no es el momento. Ahora, podemos decir que Cristo es el imán que mueve nuestras voluntades, ¿no? Y que Cristo vaya reinando sobre nosotros implica purificarnos, ¿no? Somos como hierro, pero hierro mezclado con basura, ¿no? Hierro mezclado con tierrita, con cosas que no permite que el imán de Cristo jale con fuerza sobre nosotros. Por eso la vida cristiana necesita penitencia. Ahora, la Santísima Virgen María, cuya voluntad estuvo completamente orientada hacia Cristo y que su docilidad hacia Dios fue absoluta, no encuentra ninguna oposición para ser arrastrada por esta fuerza y por este poder de Cristo. El dogma de la Asunción de la Virgen María implica
hay ahora sí que el dominio y el reinado total y absoluto de Cristo sobre María hasta tal punto completo que la Virgen María, al compartir también la muerte, es elevada inmediatamente en cuerpo y alma al cielo. Es decir, tan dócil, tan cercana, tan vinculada está a la voluntad de Cristo, que la manifestación total y plena del reinado de Cristo, que nosotros vamos a vivir hasta el día del juicio final, María la vive desde el mismísimo instante en que Dios la llama a su presencia. Entonces, María está viviendo ya los frutos de la plenitud del reino de Dios, que es participar de la vida eterna en cuerpo y alma en una existencia transformada. Hacia eso queremos apuntar todo, pero mientras eso ocurre, nosotros tenemos que irnos purificando de nuestros pecados e ir removiendo todo lo que impide que podamos vivir la voluntad de Cristo en nuestras vidas, pero al mismo tiempo, para poder vivir la voluntad de Cristo sobre nuestras vidas, nosotros sí tenemos que picar piedra, es decir, tenemos que ir trabajando y poniéndola en práctica, ¿no? Cada vez más, cada vez más, cada vez más en el mundo, como lo hizo la Santísima Virgen María. Es decir, si nosotros queremos experimentar y queremos tener una referencia de qué significa el dominio total de Cristo sobre las vidas, tenemos que contemplar el misterio del dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María y las consecuencias que ese dogma implica para la vida espiritual. Y bueno, entonces, hasta acá, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos contemplado en primer lugar la encarnación de Dios y el papel que tuvo María en la encarnación y cómo, contemplando la encarnación, podemos ver que el reinado, la manifestación de la voluntad de Dios en la historia tiene ciertas características. Entonces, en el pasaje de la encarnación podemos ver las disposiciones interiores que son necesarias para que Cristo reine en nosotros, también el proceso, vamos a llamarlo así, espiritual, que ocurre cuando Dios va ejerciendo su reinado en nuestras almas, pero eso nos lleva también a que está inseparable, ¿no?, de la manifestación pública del reinado de Cristo. Tenemos el fiat, tenemos a María que va a servir, pero también si queremos ver lo que significa que Cristo reine en nosotros y las diversas manifestaciones del reinado de Cristo en nuestras almas, tenemos que mirar como referencia los dogmas marianos. En cada uno de los 4 dogmas marianos encontramos que Dios prepara a María para que María pueda cumplir su voluntad. Tenemos una entrega total y absoluta de María hacia Dios. Tenemos también que la vida de María se convierte en, vamos a llamarlo así, en espejo que realmente permite conocer los rayos del sol que nace de lo alto, que es Jesucristo. Y en los dogmas marianos también podemos contemplar lo que significa la victoria total de Cristo sobre la creación. Y esto se manifiesta en el dogma de la Asunción de la Virgen María. Tal es así, digo, ahora todo esto no es un curso de Mariología, pero si quisiéramos ir aplicando algunas cositas, tal es así que si nosotros queremos entender a María Reina, justo en tenemos una encíclica que se llama Ad Celi Reginam, que habla de cómo está relacionado el dogma de la Asunción de María, que sube a los cielos para ser reina con el rey, y cómo ese es el fundamento por el cual María es reina, junto con también el otro dogma importante para entender cómo María es reina es el dogma de la Theotokos, de María, Madre de Dios. Pero bueno, hasta acá concluye la plática. Sé que fue como más de lineamientos y probablemente uno se queda así, pero a ver, ¿cómo podemos ir profundizando? Pero justamente de eso se trata. La espiritualidad de Cristo Rey no es una cosa que nosotros nos hemos inventado. Nosotros como familia de Cristo Rey queremos justamente transmitirle al mundo esta verdad de que Cristo es Rey,
queremos vivirla y también queremos transformar el mundo acorde a esto, como lo hizo la Santísima Virgen María. Pero justamente para poder vivir bien la espiritualidad de Cristo Rey, encontramos en María un modelo, una intercesora y también una guía muy concreta de qué significa vivir auténticamente la espiritualidad de Cristo Rey, evitando cualquier desviación que se pueda dar o por pusilanimidad o por orgullo, ¿verdad? Que son dos tentaciones que son muy recurrentes en la vida espiritual. Con esto acabo y vamos a dejar un tiempito para preguntas o comentarios, ¿verdad? Muchas gracias, padre. Padre, pues muy bien todo lo que has comentado. Como nadie se anima a preguntar, yo quisiera que nos hablaras un poquito de un tema que parece recurrente entre la gente, el tema de la corredención, que bueno, entiendo que desde el siglo XV se tocó el tema, pero hay personas que insisten mucho en el tema. ¿Qué nos puedes decir al respecto, padre? A ver, la corredención de la Santísima Virgen María es, voy a decirlo de dos modos. Primero, hay una cuestión de disputa terminológica, ¿no? De si se puede decir que María sea corredentora o no, etcétera, etcétera, etcétera. Porque pues el que redima es Cristo y el término corredención podría parecer que María está al mismo nivel de Cristo y bueno, hay gente que se siente muy incómoda con eso. Pero la verdad es que independientemente de que eso ya haya sido declarado como dogma o no, a mí me parece que hoy por hoy no hay necesidad de que sea declarado como dogma porque es algo que en la práctica ya vivimos. Y lo voy a poner de esta manera. El único y eterno mediador entre Dios y los hombres es el Dios que se hizo hombre, es Jesucristo, verdadero Hijo de Dios, verdadero Hijo de la Virgen María, ¿no? Y es decir, Cristo es el que puede mediar entre nosotros y el Padre. Ahora, pues nosotros sí rezamos en el rosario, por ejemplo, pensaba en las letanías, que María es medianera de todas las gracias. ¿En qué sentido? Que aquel que es el único mediador escoge también, vamos a decirlo así, submediadores, ¿no? Es decir, Cristo es el único, Cristo es el puente entre la humanidad y el Padre, y no hay otro que lo pueda reemplazar, y eso creo que nadie tiene ninguna duda de eso. Pero para acercarse a Cristo necesitan, o sea, él mismo ha dispuesto medios. El primer medio que ha dispuesto es la Santísima Virgen María. El siguiente medio que ha dispuesto es la Iglesia, que justo tiene como referencia a la Virgen, ¿no? Eh, Cristo es la cabeza, la Iglesia es el cuerpo. Del mismo modo, Cristo es el único y auténtico mediador, pero nadie tiene ningún problema en concebir a María como medianera de todas las gracias. Entonces, de un modo semejante, si Cristo es el único mediador, pero podemos decir que María es medianera de todas las gracias, porque ella es la que nos ha traído a Cristo y la que nos enseña cómo acercarnos a Cristo, del mismo modo se puede hablar de María como corredentora. Cristo es el único redentor, pero en la Santísima, más bien, y justo en la Santísima Virgen María encontramos el... aquella que nos acompaña con su intercesión, aquella que nos orienta con su ejemplo y aquella que nos asiste para que podamos recibir la redención de Cristo. Entonces, detrás de esa expresión de María como corredentora encontramos una verdad de fe, que es que a Cristo se llega por medio de la Virgen María. Aplicando eso a la vivencia de la espiritualidad de Cristo Rey, para si nosotros de verdad queremos purificar nuestros criterios, purificar nuestro corazón, purificar nuestra vida, necesitamos de la Santísima Virgen María para que nos enseñe, nos
cómo seguir a Cristo y nos asiste en el seguimiento de Cristo, ¿no? Y esa es la aplicación de María como corredentora. No sé, Isabel, si Sí, todo este padre. rollo respondió o no respondió. No, no, perfectamente, padre, perfectamente. Pero, ¿y sabes qué? Aquí también una pregunta, porque finalmente María es concebida sin pecado, pero también fue redimida, ¿no? Es decir, ¿no? Sí, o sea, ahí digamos, a ver, la Inmaculada Concepción, voy Sí, a trasladarlo de un modo muy sencillo, pero digamos, nosotros tuvimos que esperar hasta el bautismo, o sea, más bien, sí. nosotros, a ver, todos fuimos librados del pecado original. Ujú, Ahora, nosotros necesitamos de un sacramento para que eso pudiera ocurrirse, pero María no necesito. recibió la gracia del sacramento sin la necesidad del sacramento. Ujú, Todos fuimos redimidos en virtud de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ujú, incluso la Santísima Virgen María. Lo ujú, que diferencia esto es que nosotros sí tuvimos un periodo de existencia bajo el pecado original, y claro. después fuimos sacados de esa Mm, existencia, y la Santísima Virgen María nunca pasó por ese periodo de existencia porque ella fue redimida por los méritos de Cristo desde el instante de su concepción. Eso correcto. es el dogma de la Inmaculada Concepción y ahí es donde pues justamente, por eso mismo, ella es el modelo de lo que significa que Cristo reine desde cada uno de los aspectos de tu vida. Claro, claro. Muchísimas gracias, padre. No hay de qué, Isabel, qué gustazo. Igualmente, padre. Padre, yo nada más, buenas noches, acá Alejandro Velasco. Aclarando justamente, le iba a decir, bueno, usted, esto lo que me surge es gracias a lo que está usted diciendo. Pero a ver, esto último no me quedó claro, porque lo que le iba a preguntar era, ¿por qué María necesitó ser redimida si ella fue concebida, es decir, su existencia siempre fue sin pecado? No necesitaba ser redimida. Pero bueno, ahora usted nos dice que por mérito y gracia de Cristo, ella fue redimida desde su concepción. O sea, ¿cómo está la onda ahí? Pues justamente eso, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué María, o sea, qué significa que María haya sido concebida sin la culpa de pecado original? Quiere decir justamente que ella, no, o sea, que ella desde el primer instante de su existencia recibe la gracia de estar en comunión con Dios, es decir, de estar en el reino de Dios. Eh, claro, por lo mismo, eh, ¿por qué? Porque también lo que decíamos, ¿no? Dios concede las gracias necesarias para poder llevar la misión que pide, ¿no? Se llaman, en teología se llaman gracias prevenientes, o sea, gracias que están en función de otra cosa que va a venir después. Ahora, eso no quiere decir que la Virgen María no haya sido redimida, o sea, todo el género humano necesita ser redimido en Cristo. Pero el modo en el que se manifiesta la redención en la Virgen María es justamente mediante o sea, a ver, todo el género humano participa de los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Nosotros participamos de eso mediante el bautismo, María participa de eso mediante la gracia especialísima que recibió ella de su Inmaculada Concepción. ¿Aclaró eso tu duda, Alejandro? Pues la verdad es más o menos, padre, pero para no aburrir a los demás, para no cansar a los demás, si quiere después, o sea, sí lo aclaró, pero me gustaría profundizar un poco más. Muchas gracias, padre. Sí, o sea, mira, sobre eso puedo profundizar, pero mira, para que quede así resumido es, Cristo vino a redimir a todos, o sea, todos, y el todos incluye a la Santísima Virgen María. ¿Cómo se conjunta eso con el hecho de que María no fue concebida sin pecado original? O sea, queda claro que nosotros necesitamos ser redimidos, pues porque nosotros tenemos el pecado original cargando más los pecados personales. Bueno, eh, la redención que recibe la Virgen María es de tal profundidad que ella no tuvo que esperarse a recibir lo que nosotros recibimos por el bautismo. Pero digamos, ¿por qué recibe esa gracia? Por la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Eh, para esto hay que entender que
la redención de Cristo justamente trasciende el tiempo. Es decir, no es como que Cristo empieza a redimir a todos después de su cruz. Toda la historia humana tiene como centro, o podemos decir así, tiene como origen y tiene como destino a Cristo, que es el alfa y el omega. Y en ese sentido, no en el sentido temporal, sino en el sentido ontológico, en el sentido de la existencia profunda de la realidad, la redención de Cristo llega a todos, pero de distintas maneras. Es como una especie de lámpara que ilumina todas las partes de la casa, pero cada uno recibe la luz de la lámpara desde el ángulo que le toca. Espero que esta segunda imagen pueda contribuir un poquito. Sí, muchas gracias, padre. Gracias. No hay de qué. Carlos, recién vi tu mano levantada. Carlos, estás en mudo, Carlos. Carlos Anaya, ¿verdad? ¿Te refieres, padre? Ah, Sí, perdón. Subí la mano antes de que hiciera la pregunta de precisamente de María como corredentora. Cuando le hicieron la bajé. Sin embargo, en el chat escribí algo, no sé si lo puedo comentar ahorita, que es un Sí, poquito el hablar, que es como lo que está muy claro, que a Cristo se va por María. Si pudiéramos especificar que a Cristo Rey por María de Guadalupe, para de alguna manera también empezar a platicar ya del tema de la espiritualidad de Cristo Rey. Yo creo que no podemos hablar de la espiritualidad de Cristo Rey si lo separamos de María de Guadalupe. Creo que María de Guadalupe nos da una enseñanza clarísima de cómo debe ser esta espiritualidad. O sea, no he profundizado en el tema nada más, pero nada más quiero dejarlo sobre la mesa. Creo sí. que eso es parte de lo que tendríamos que profundizar. Yo creo que también hay que profundizar sobre eso, Carlos. Ahora, si bien hay que tener cuidado al hacer esa observación, porque, a ver, al final, la espiritualidad de Cristo Rey es una espiritualidad, es una cuestión de la Iglesia Universal que no está restringida a un momento y a una época determinada, y que si la rastreamos tiene orígenes pues bíblicos, ¿no? O sea, o sea desde los tiempos apostólicos, y está muy marcado en las cartas de San Pablo, está muy marcado en el Evangelio de San Lucas, está muy marcado en el Evangelio de San Juan. O sea, desde los orígenes mismos del cristianismo está marcada la espiritualidad de Cristo Rey y sus rasgos, que para nosotros, en nuestro contexto específico, la devoción de Santa María de Guadalupe nos ayuda a llegar a Cristo Rey, es verdad, y sobre eso hay que entrar, porque al final las espiritualidades se encarnan, se viven de un modo muy concreto en la historia, pero hay que recordar, Santa María de Guadalupe es una devoción de la Santísima Virgen María, ¿no? Es una advocación especial. Entonces no se puede decir solamente bajo la advocación de Santa María de Guadalupe se llega a Cristo Rey. No, es a Cristo por María, a Cristo Rey por María Reina. Eso sería el equivalente. Ahora, eso es en cuanto a sí mismo, eso es por esencia. Ahora, en cuanto a nosotros, yo sí creo que esa frase que dices es verdad, ¿no? O sea, yo creo que nosotros, bueno, a ver, acá el 98% que está son mexicanos, ¿no? Creo que la única excepción soy yo. Pero digamos, para nosotros sí tuvimos acceso y conocimiento y profundización de la espiritualidad de Cristo Rey, y conocimos a María de un modo muy especial en su advocación de Santa María de Guadalupe. Entonces, para nosotros sí es verdad que tenemos un acceso más profundo a entender qué significa la vivencia del seguimiento de Cristo como Rey a través de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Pero hay que ser cuidadosos porque no es la única vocación que conduce a Cristo Rey, ¿no? Entonces hay que distinguir. Para nosotros sí nos dice mucho, pero no es exclusiva esta vocación para orientar hacia Cristo Rey. No sé si me supe explicar, Carlos.
Sí, me queda muy claro. Yo realmente lo que quería era llegar a esta especificidad. Para nosotros, profundizar en María de Guadalupe nos conduce a Cristo Rey. Incluso la misma iglesia nos ha enseñado algo al declarar a María de Guadalupe emperatriz de América. También Sí, tiene una señal muy concreta, muy clara en ese sentido, y a nosotros como latinoamericanos y americanos en general, ahorita estamos peleando el tema de la patria grande, el propio Papa Francisco lo ha mencionado y demás. Yo creo que tenemos que irnos a esas raíces guadalupanas, que son lo que de alguna manera nos enseña el camino. Al caso concreto mexicano, no podemos hablar de un México sin Guadalupe. O sea, la raíz de nuestra nacionalidad está en la Virgen de Guadalupe. Es lo que nos da identidad. totalmente. Pero, Y de hecho, Carlos, o sea, acabas de introducir algo que esperaba comentar más adelante, pero ya que dices esto, tenemos que comentarlo. Eh, la consagración a la Virgen María, desde el método de San Luis María Griñón de Montfort, es sumamente útil para poder vivir bien nuestra vertiente mariana en función de Cristo Rey. De hecho, parece ser que en realidad San Luis María Griñón de Montfort había dispuesto que se llamara consagración a Cristo Rey por medio de María. Hay unos manuscritos que después se encontraron que apuntaron a eso. Ahora, habiendo dicho eso, una propuesta que yo quería hacerle a la familia de Cristo Rey, y que ahora, gracias a tu comentario, Carlos, lo vamos a adelantar, es que nos consagráramos todos a Cristo Rey siguiendo el método de San Luis María Griñón de Montfort, que es muy bueno, es justo una preparación pedagógica para que Cristo Rey reine en nuestra vida a través de la Santísima Virgen María, pero que la hiciéramos para consagrarnos todos el 12 de diciembre. Esa es una propuesta que salió de un miembro de la familia laical hace un tiempito, más bien hace unas semanas me lo compartió. Yo le dije que sí, que lo iba a proponer para todos para diciembre, y me parece que vamos a hacer eso. No, más bien, no me parece, lo dejo ya como propuesta, como algo que tenemos que hacer, aprovechando, Carlos, tu aporte. 33 días antes del 12 de diciembre vamos a empezar juntos una preparación para consagrarnos a la Santísima Virgen María bajo su advocación de Guadalupe, o sea, para consagrarnos a Nuestra Señora de Guadalupe, con el método San Luis María Griñón de Montfort, que es un método muy bueno para entender cómo el reinado de María en nuestras almas nos lleva al reinado de Cristo en nuestra vida. Entonces, ya está. Gracias, Carlos, por ese comentario. Me permitiste adelantar algo que estaba viendo cómo sacar más adelante. Pero el 12 de diciembre nos consagramos a todos juntos, cada uno en lo particular, inviten a sus familias, pero también como familia laical de Cristo Rey, vamos a consagrarnos a la Virgen. Así que sí, qué bueno que sacaste el comentario. Ven cómo Dios va tejiendo todo, como esto sí es algo de Dios, porque no somos tan inteligentes para ponernos de acuerdo así de ese modo. No. Pero bueno, así que gracias, Carlos. Pero bueno, ¿algún otro comentario que alguien quiera realizar? Bueno, si no hay ningún comentario, con esto cerramos sesión. Nos volvemos a ver el tercer miércoles del mes que viene, que ya va a ser tercer miércoles de mayo, igual 7:30 de la tarde, y para ver el siguiente tema. Recordemos que estamos viendo las vertientes, entonces ya vimos la primera vertiente, que es la eucarística, ahora pasamos a la vertiente mariana. Me parece que sigue la vertiente expiatoria dentro del programa, pero en este momento no lo recuerdo. Pero justamente desde esta óptica, no desde lo que ya podemos encontrar en nuestros manuales de identidad, ¿no? Sino profundizando en cómo la vez pasada desde la Eucaristía, vertiente eucarística, ahora desde la vertiente mariana, pero una vertiente mariana fundada en las Sagradas Escrituras, fundada en la tradición, en los dogmas, nos va indicando cómo se vive auténticamente el Espíritu de la Cristo Rey. Así que bueno, vamos
Vamos a continuar con esto el tercer miércoles de mayo y pues terminamos encomendándonos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América. Salva nuestra patria y Patria y aumenta conserva nuestra nuestra fe. fe. Viva Cristo Rey. Viva. Que Dios Padre, los bendiga. Padre, ¿nos puede dar la bendición, Padre, por favor? Claro que sí. El Señor esté con ustedes Y con Entonces, tu tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Pues de vuelta, pueden ir en paz. Gracias. Cuídense Gracias, mucho, Padre. amiga. Que descanses, Padre. Gracias. Gracias, gusto de verte. Saludos a todos. Que descansen. Adiós, Descansen. igual. Adiós.